Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y desarrollo humano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Por ahí estaba leyendo un estudio de la UNAM del 2023, donde leía que el 75% de los trabajadores en México sufren fatiga por estrés laboral. Y esto superando a China y Estados Unidos. Y la realidad es que cuando leí eso me explotó la cabeza. O sea, dije, ¿cómo es posible? Y creo que es importante hablar de este tema, traerlo a la mesa. También saber que hablar de este tema es clave, pues sobre todo para generar conciencia, ¿no? O sea, yo creo que hay que normalizar la conversación sobre el bienestar en el trabajo, qué acciones podemos hacer, incluso si estamos viviendo algo, promover soluciones que ayuden pues a nosotros o a nuestros compañeros y demás. Entonces, hoy está conmigo la psicóloga Claudia Novelo. Y pues vamos a explorar este tema desde un enfoque de cuidado, entendiendo pues sus causas, cómo podemos reconocerlo y pues también lo más importante, qué podemos hacerlo para que se pueda manejar de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Clau. Bienvenida. Gracias. No, ya sabes que siempre soy muy feliz cuando me invitas y me encanta hablar de estos temas, sobre todo en particular de este. Creo que hay mucho que platicar y yo creo que más de uno se va a sentir muy identificado. Sí, digo, por ahí platicábamos, ¿no? De que qué tema podríamos hablar y salió como que por ambas partes y bueno, pues al final del día creo que, pues como decía ahorita, o sea, lees estadísticas y dices, ¿cómo es posible? O sea, realmente a mí se me hace alarmante un 75% y específicamente en México y luego aparte de decir, ok, o sea, supera a Estados Unidos y a China, o sea, claro, que son también países bastante grandes donde pues se pueden dar mil cosas y digo, wow, o sea, realmente estamos en una posición que es importante como poner atención. Entonces, pues bueno, Clau, me gustaría que empecemos porque nos digas y platiques qué es el burnout, ¿no? Ok, este concepto probablemente escuchado en algunos años. Yo me puse también a investigar un poquito más acerca de sobre todo como desde dónde o desde cuándo apareció ese concepto y hay información que dice que desde los años 70 era un término que se empezó a visibilizar, a hablar, que obviamente hubo muchas como definiciones, pero en sí la gran mayoría de los autores o los que acuñaron este término hablan que es un desgaste. Es un desgaste profesional o un desgaste en el ambiente laboral. Vamos a decirlo así, en su definición, que está en inglés, pero al español es como estar quemado. Entonces, la sensación de estar quemado involucra todo este desgaste físico, mental, emocional que una persona puede tener dentro del trabajo. Pero al principio, este término de burnout se acuñaba mucho a profesionistas del área de la salud. Como que más típico para doctores, enfermeros, psicólogos, etcétera, etcétera. Pero la verdad ahorita, como me ha tocado observar con, no sé, en mi terapia, etcétera, etcétera, creo que, o sea, ya es a cualquier tipo de profesionista, o sea, no solo el área de la salud. Bueno, y también maestros, por ejemplo, también era algo que se veía mucho, pero ahorita me ha tocado ver el ingeniero, la administración, el contador, sí, un maestro, una psicóloga, de todo un poco, e inclusive hay quienes dicen que no solamente aparece con directivos, por ejemplo, de alguna empresa, sino también se le puede llamar así cuando hay un desgaste con amas de casa. O sea, lo leí hace poquito y dije, eso sí, yo no me lo sabía. Dije, a ver, ¿cómo? O sea, también una persona que se dedica al hogar puede desarrollar este burnout. Entonces, hablamos de que si es vamos a decirlo así, no es un trastorno mental, o sea, tampoco, no solamente es el estrés del día a día, es un síndrome, ¿sí? Que trae como resultado este desgaste y pudiéramos decir que la explicación es cuando tú vives un estrés crónico
O sea, ¿qué quiere decir esto? Constante. O sea, los estresores que tienes del día a día no es lo mismo, y estaba pensando hace ratito como un ejemplo de las personas que tienen en sus empresas a final de mes, no sé, los cierres de mes, por ejemplo, típico. Que pues, ok, son momentos donde hay mucho estrés, hay mucha presión, pero pasa ese, no sé, momentito y ya, la persona vuelve otra vez como a su rutina, otra vez un poquito más relajado. Bueno, en el burnout, ¿no? O sea, se mantiene ese estrés crónico durante prácticamente todos los días, inclusive hasta los fines de semana que la persona no está trabajando. Entonces ya se vuelve algo no de una época del año o unas semanas del mes, sino es constante independientemente de la carga o el tipo de trabajo que tienes. Podemos decir en general, es un desgaste profesional, laboral, que conlleva un estrés crónico que afecta mi salud física, emocional y mental. Ok, entonces, ahora bien, digo, aquí estamos hablando específicamente del burnout y me imagino que es diferente a cuando nombramos o decimos nada más el estrés laboral como tal, ¿no? Claro, claro, sí, porque cuando hablamos de estrés, hablamos de una respuesta que nosotros tenemos ante percibir algo que nos es muy amenazante o que a lo mejor muy desbordante o que en esos momentos siento que no puedo, no tengo como esa capacidad. Sin embargo, el estrés hay que recordar que es bueno. Sí, claro. O sea, hay estrés bueno y hay estrés malo. Yo sé que me tengo que preparar para alguna junta, reunión en mi trabajo. Eso me va a ocasionar estrés, pero me va a ayudar bueno, me voy a preparar, me voy a sentar, voy a organizarme. Y entonces ese estrés ayudó. En cambio, obviamente el estrés también tiene efectos negativos. Y entonces sí empieza a afectar más, no solo como, me ayuda como a prepararme hacia un reto que tengo, sino ya conlleva no solo una preocupación, creo que es en general como empieza uno a dudar también de si lo va a poder hacer, si no lo va a poder hacer, si tiene las capacidades, también el ambiente, o sea, lo que te ofrece de, oye, tengo condiciones que me ayudan para desarrollar eso. Entonces ya se vuelve algo malo, vamos a decirlo así, casi literal lo decimos, estrés bueno, estrés malo, cuando realmente empieza a afectar otras áreas de nuestra vida. Entonces pudiéramos decir que el estrés laboral viene con la convivencia, vamos a decirlo así, de los estresores que hay del día a día. O sea, una reunión, tengo que entregar un documento, tengo que hacer algún reporte, hasta ahí. Pero es lo que te mencionaba, por ejemplo, ese ejemplo que te decía, no es lo mismo un estrés laboral de un día, unas horas, una semana, a decir, oye, estoy manteniendo el mismo nivel de estrés durante todo el mes, cuando durante todo el mes no tengo tampoco siempre. Todas estas actividades. Exactamente, ¿no? Entonces ahí se vuelve como... sí, que como decías ahorita, ¿no? Que a lo mejor... hay personas en particular, el típico fin de mes, ¿no? Pues ya saben que son 3 días súper estresantes, muy probablemente. ¿Por qué? Porque tienen que entregar ciertas cosas, cerrar inventarios, cerrar cuentas. Se dice mucho que pasa mucho en el área contable, ¿no? Sí. Pues tenemos que hacer el cierre de mes, etcétera. Entonces, partiendo de esto, lo que decías es, ok, es normal, o sea, hay estrés bueno y hay estrés malo. Y puede ser normal que nos estresemos por este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero ya cuando dices, oye, es que este estrés no deja de afectarme, o sea, ya es algo... Hasta los fines de semana. O sea. Y fíjate que eso es bien importante, o sea, hasta los fines de semana que dices, oye, es que ni siquiera estoy en el trabajo, que bueno, habrá gente que a lo mejor los fines de semana también trabaja, pues sí, también va al trabajo. Sin embargo, pues bueno, habrá días donde no propiamente está en el trabajo. Entonces, como decir, esos días que no estoy en el trabajo, sigo como con este estrés, o incluso he leído por ahí, ¿no? Hace poco leía, alguien publicó algo de, estoy llorando porque mañana es lunes y tengo que ir al trabajo. ¿Sí? O sea, no quiero ir. Entonces, pues obviamente ahí es cuando dices, híjole. Algo está pasando. Algo está pasando, claro. ¿No? Entonces, esto me lleva a mi pregunta a saber en qué punto puede afectar nuestra salud, tanto física como emocional, ¿no? Bastante. De hecho, hace ratito, antes de empezar, yo te decía, ay, bueno, mira, yo después te platico a lo mejor también lo que me pasó con esto, pero a título personal te pudiera decir que puede afectar físicamente, emocionalmente, mentalmente. Ya después a lo mejor platicamos con otros ejemplos
la experiencia que yo viví con esto. En mi caso fue más impacto físico y emocional y un poquito del mental, o sea, te digo, de todo un poco, pero aquí sí quiero como aclarar esa parte, o sea, puedes tú ver diferentes como señales o síntomas en estas tres áreas, pero probablemente como que se recargue más en alguna en Sí, específico. claro. Generalmente cuando hablamos de un agotamiento emocional, en este caso, hay personas que empiezan a sentir esta parte, como los domingos de bajón, o esta resistencia de yo no quiero ir, o inclusive a tomar actitudes, le llaman también como de cinismo en el trabajo, como Ok. irritabilidad, como, oh, ya la verdad, hago el mínimo y no porque tenga que hacer solo el mínimo, sé que tengo que hacer mucho, pero Been there. que prefiero, empieza uno a sentirse también incapaz, o sea, empiezas a dudar también de esas capacidades que tienes para enfrentar el trabajo, te cuesta mucho tomar decisiones, aparte de que probablemente en estos momentos una persona con, con estas características pudiera llegar no solo a presentar esta tristeza. Yo sé que suena un poquito curioso de, solamente entonces es estar triste en el trabajo. No, no solamente es estar triste, o sea, estar enojado, estar irritado, ya no tener ganas, si hay desmotivación y todo esto sabemos que lo manifestamos en el cuerpo también. Entonces Claro. hay personas que empiezan de que tensiones musculares, dolores de cabeza. Digo, a mí me pasaba que era relojito, o sea, terminaba yo todas mis actividades de trabajo y me dolía la cabeza, pero como si fuera, o sea, exacto, ya mi cabeza sabía o mi cuerpo sabía, ya terminaste, muy bien, dolor de cabeza. Y me dormía con dolor de cabeza y amanecía con Ay, dolor de no. cabeza, o sea, no desaparecía. Qué feo. Hay personas que pues tienen problemas también estomacales. Sí. Yo siempre digo lo que termina en itis, gastritis, colitis, todo esto, o sea, también puede ser manifestación de... Sí. Hay personas que llegan a sentir también cierta taquicardia, o sea, un poquito más también síntomas ansiosos en esta parte. Entonces, pudiera decirte que hay mil y un síntomas o señales que puedes identificar. Claro, siempre hay que aclarar que también pueden ser por otras cosas, o sea, Ajá, sí. por eso es importante, pues sí, revisar, checar, acudir, que hablamos igual también después de eso, pero sobre todo más que nada notar mucho ese agotamiento mental, de sentir inclusive miedo a ir al trabajo, procrastinar mucho, esta parte que te decía de irritabilidad, físicamente agotamiento, cansancio que tú dices, o sea, ok, normal, pero es un cansancio como el doble de no me puedo levantar, me duele la espalda, me empiezo a batallar para dormir, los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación también. Y en lo emocional, a veces, pues inclusive puede aparecer como estos sentimientos de desesperanza, pero también hacia el trabajo, o sea, como una visión empieza a tener como muy negativa de esto nunca va a cambiar, no voy a avanzar, no voy a salir de esto y posiblemente también como hay muchas expectativas que se empiezan a, pues sí, a frustrar o a romper porque no se están cumpliendo. Entonces, de esas, y te puedo enlistar mil y de otras características, pero Claro. sobre todo puntuarnos que afecta lo físico, lo mental y lo emocional en este punto. Y digo, ahorita como decías, también como que saber que, pues al final del día, el dejarlo pasar, o sea, como no hacer sí. nada, pues va a traer consecuencias y muy seguramente hay consecuencias, pues estas emocionales, psicológicas, también lo que decías, o sea, del tener a lo mejor una gastritis, una colitis, algo que no se te quita. Yo recuerdo mucho hace muchos años, que serán ya 10, porque ya tengo 10 años trabajando por mi cuenta. Pero en mi última experiencia en una empresa, pues a mí me pasaba mucho que yo sentía la espalda dura. O sea, yo sentía que tenía una tabla en la espalda mi espalda es una piedra y me duele y es una tensión espantosa, pero era algo que sentía todos los días. O sea, no se iba, no se iba. O sea, en mi caso era una tensión en la espalda, así como latente de no se quita, no se va a ir y era como no puede ser posible. Y muchas veces también lo disparaban ciertas cosas, ¿no? De que, ya me pidieron tal cosa y es que también pues llevo
haciéndome güey Ajá. como una semana. Entonces sí pasaba ese tipo de cosas y la realidad es que pues termina siendo insostenible, ¿no? No, sí. Y pasa esto de, pues voy a dar el mínimo, o sea, porque pues entonces ya no hay nada más. Entonces afecta en tu productividad, en tu calidad de vida y en muchas otras cosas, porque luego también vienen todos estos pensamientos de no sentirte capaz y bueno, mil cosas, Sí, ¿no? fractura la autoestima. Ajá, todo. claro, como decías ahorita. Y ahorita digo, en estos últimos 10 años que he trabajado por mi cuenta, pues no voy a decir que no me estreso o que no me Obvio. pasa. Me ha pasado, pero nunca pasan más de 2 días de que tuve la espalda dura porque algo no me salió, algo pasó. O sea, porque pues como todo, ¿no? Sí. A todos nos puede pasar híjole, tengo esta entrega y la verdad es que me siento bloqueada, whatever. Entonces, pues yo creo que está esta importancia de decir, ok, aquí tengo que hacer algo, ¿no? ¿Y en qué momento podríamos nosotros decir, esto ya me está realmente afectando a nivel, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, porque pues es bien fácil decir, muchas veces, y corrígeme si yo estoy mal, pero yo no sé si muchas veces esto pasa porque yo persona no estoy poniendo límites o simplemente porque trabajo en la peor empresa. Porque creo que no va a ser siempre el caso de que la empresa tenga la responsabilidad. Puede ser que sí, más también creo que es como caer en nosotros de qué estoy haciendo yo para que esto no suceda, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde están como estos límites? Total. Porque sería bien fácil ir por la vida diciendo, renuncia. Pues no, ¿verdad? O sea, no todos tienen esa posibilidad. Exacto. Sería como decir, pues vives en un privilegio para decir, sí, la solución es renunciar y no va por ahí. A lo mejor va a haber ocasiones en que esa es la solución, pero también me gustaría como que aquí hacer en hincapié en que, a ver, hay dos partes. Está la parte como personal. Total. Tú como persona pones o no pones límites, donde hay esa negociación con tu jefe, con tus colegas, con tu par, etcétera. Y también el decir, oye, pues a lo mejor yo también no me he tomado descansos obvio. No duermo bien, me vale, me la paso de fiesta, no sé, que pueda estar afectando y no realmente venga desde la empresa. Entonces, claro, aquí, en esos puntos. No, y se me hizo muy importante lo que mencionaste ahorita con tu ejemplo de no es lo mismo estar todo el día sintiéndome así o todos los días, bueno, son 2 días, son 3 días, ahí tengo que checar. Yo creo que principalmente eso es un clave para todos, o sea que lo que yo estoy sintiendo con estos síntomas que acabamos de mencionar o señales, que yo ya tenga mucho tiempo sintiéndome así. O sea, a veces es muy simple de cuánto tiempo, o sea, sentarte y preguntarte cuánto tiempo llevo sintiéndome así. Claro. Porque no es algo, y sí lo quiero aclarar, no es algo que aparece de un día al otro, ya estoy quemada. O sea, no, o sea, va de manera como muy lenta. Obviamente se va intensificando el cómo me voy sintiendo. Entonces, aquí es como ir monitoreando y pues a lo mejor voy a meter un poquito más de la parte en terapia que trabajo mucho con mis pacientes, es que es el primero a conocerse más. O sea, cuando tú te conoces, ya te das cuenta de, para mí no es regular que yo esté llorando todos los días regresando del trabajo. Entonces, algo está pasando, pero uno dice, bueno, una semana, pasa. Pero de repente ya van 2, van 3, van 4, van 2, 3 meses. Sabe que Claudia se identificada también hace unos años que tú no dices, o sea, esto ya no es parte de. Entonces, eso yo creo que es clave. Cuando yo me puedo dar cuenta de que ya esto está afectando además, cuando todas estas señales aparecen prácticamente todos los días, inclusive los días en los que tú se supone no estás trabajando, no tienes una carga laboral. Entonces ahí es como clave. Otra cosa que nos pudiera indicar es que, bueno, la intensidad, la frecuencia de las señales, pero también muchas veces uno empieza a sentir síntomas de depresión, o sea, puede llegar a aparecer sentimientos de mucho fracaso, o sea, ya realmente no tienes una visión como muy clara de ese futuro, que como tú dices, como bueno, se empieza a decir, pues renuncio, pero no puedo renunciar porque no tengo las condiciones para poder hacerlo, no es tan fácil encontrar trabajo, claro. En otro trabajo no me van a pagar lo mismo que me pagan aquí, entonces como que uno empieza todo ese debate también de, híjole, pues es que prefiero quedarme porque así me pagan bien, ¿a qué costo, verdad? En vez de irme a otro lugar que me paguen menos, claro, pero probablemente voy a priorizar mi calidad de vida. Pues bueno, todas estas cosas
la fractura en mi autoestima, la frustración, empiezas a sabotearte mucho también, o sea, cuando ya empiezas a hacer cosas que sabes que no te van a hacer bien, pero es que hay algo, bueno, lo voy a decir como más un ejemplo, tal cual. Cuando yo empecé a presentar algunos de estos síntomas en mi trabajo, también hace casi, yo creo, hace 10 años que yo trabajaba para un lugar en particular, recuerdo mucho que yo sabía que no tenía que cargarme tanto trabajo o la atención. Digo, yo atendía, pues daba cierta orientación a estudiantes y todo. Yo sabía que no me la tenía que cargar tanto, pero aún así había una parte de mí que me decía como, oye, pero si no lo haces bien, la gente va a pensar que no estás haciendo en tu trabajo. Y acuérdate, tienes 24 años, tienes 25 años. O sea, la gente todavía te ve como chiquita. Entonces, Claro. entonces era en mi cabeza una lucha constante de Los juicios, claro, de el deber ser, etcétera. una parte, o sea, una parte de, Claudia, pero tú sabes que esto no está bien. O sea, tienes que aprender a decir que no, tienes que... Y otra parte, mira, de que, es que si dices que no, van a empezar a decirte que... Entonces, más me llenaba de cosas. Más me llenaba de cosas y dejaba de comer, por ejemplo. O sea, no comía. En mi horario de comida estaba atendiendo a alguien. Salía más tarde. O sea, entonces ya todos estos... cosas empiezan a sabotearte también mucho realmente con lo que... Porque en este caso a lo mejor yo en ese momento quería hacer, no sé, el perfeccionismo es una forma de autosabotaje. Claro. O sea, de querer como no es que todo lo tengo que hacer bien. Y si no lo hago bien, entonces... Es una utopía, o sea, pensar todo lo tengo que hacer bien, o sea. Exactamente. ¿Bien para quién? Exacto, de que para los demás, para ti, empiezas a tener también una forma de ver cómo te afecta, es que empiezas a tener hábitos muy dañinos. O sea, una cosa es, sí me doy cuenta que me estoy desvelando, pero tengo la justificación de que me desvelo porque tengo cosas que hacer del trabajo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a abusar mucho de sustancias, Claro. puedo empezar a abusar mucho de la ingesta de alcohol, de cigarro, inclusive de drogas, la alimentación. O sea, sí también ahí ya llega ese punto en donde, alarma. Que también esto viene acompañado de ansiedad. Obvio, O sea, ajá. que muy seguramente esa ansiedad o esa desesperación que te lleva, pues, si antes me tomaba 2, pues hoy me tomé 6, no sé, digo. Sí. O los energetizantes Sí, que claro. los ocupo. Sí, claro. O alguna comida en particular, ¿no? Sí. Demasiado azúcar, no sé, etcétera. Y ahorita lo que decías, digo, rescato esta parte también que decías de me pasaba mucho que si no comía y demás. Yo fíjate que yo sí lo veo como la parte específica de la alimentación cuando la descuidas al grado de decir es que no comí porque estaba trabajando ocupado y se me fue. Es como, a ver, es que eso no está bien. O sea, ¿en qué momento crees que quitarte tu hora de comida? Porque al final del día, pues también es de hábito, o sea, tenemos ciertos hábitos y al final la comida es energía. Sí. Entonces te estás quitando energía y además te estás drenando, haciendo más cosas y estás dejando de comer. Y sí, como al rato y lo compensas con a lo mejor algo que no va a ser saludable. Total. O con un atracón en la noche o lo que sea, ¿no? Entonces... como estos disparadores que pudieran ser. Entonces, por ejemplo, esta parte que tú decías, bueno, pues a mí me pasaba que dejaba de comer, ¿no? Y luego, pues, este ejemplo también que decías, pues habrá gente que le pasa que se desvela. ¿Por qué? Porque sigue trabajando y demás, claro. Pero además con ese desvelo viene acompañado de otras cosas. O también tengo un chorro de trabajo, pero sigo sin hacerlo, pero me voy a la fiesta y entonces dejo a un lado que no estoy diciendo, o sea, al final del día no voy a decir, no, es que en la noche sigas trabajando. O sea, pues no, ¿verdad? Digo, también hay, que por eso también decía lo de los límites. Sí, o sea, ¿dónde están esos límites? Claro. Que a mí me gustaba mucho en una empresa donde trabajé. Tenían esta cultura o esta regla de, pues aquí se viene a trabajar de 8 a 6, ¿no? Ese es el horario. Pero a mí me impactó mucho la primera semana. Me dicen, oye, pero, o sea, para que sepas de que a las 6 apagan la luz. O sea, si tú no guardas las cosas de tu computadora y yo de que, ¿qué? O sea, y era real. Una vez me acuerdo que me pasó que me apagaron la luz y yo de que no guardé un documento. O sea, y eso también a ti, o sea, creo que si ya viene desde arriba, desde la dirección, pues también te hace a ti organizarte y el decir, oye, pues es cierto, yo tengo un horario y el trabajo se queda en la oficina, no me lo llevo a mi casa. Entonces,
Pues digo, pero te voy a decir algo, es algo muy cultural, o sea, que tenemos y como ahorita que mencionas Estados Unidos, China, o sea, realmente ya son países con un potencial de, o sea, la gente es, por yo sentirme agradecida, porque me estás dando trabajo, voy a trabajar más. Claro. Y aquí siento que tampoco es que no sé si todos sean demasiado como responsables en tengo que hacer excelentemente mi trabajo, pero a mí me parece que implican muchas cosas y a lo mejor, perdón si me voy así como que muy hacia lo profundo de desde que también la persona esté haciendo algo que le guste hacer. Tan simple y tan sencillamente eso, o sea, porque probablemente muchas de las personas que están sufriendo un estrés muy grande en el trabajo o ya tienen un burnout, o sea, puedo pensar que también puede ser desde ahí. Estoy haciendo lo que no quiero hacer. Claro. Y pues me tocó, pues lo que en estos momentos podía hacer. Es como que siento que engloba muchas cosas. Digo, tampoco quiero que todo esto sea para de que se vea de que no hay solución, pero involucra la economía que existe actualmente en el país, involucra lo que cualquier empresa o cualquier lugar de trabajo a ti te ofrece, socialmente hablando también, o sea, individualmente hablando, o sea, son muchas cosas que sé que, porque créeme que yo también escuchando a personas hablar del burnout y todo, yo decía como, ay, pues es que qué fácil, o sea, realmente si supieran qué es lo que se siente estar en ese lugar en donde, pues ya sé que tengo que hacer cambios en mí, pero al hacer cambios en mi trabajo, empieza a haber un impacto con mis jefes y empiezo a tener peligro con que me digan que no estoy haciendo lo suficiente. Claro. Entonces como que es un ciclo de nunca acabar. Por esto, este tema se tienen que involucrar. Perdón de que si me desvío un poquito, pero ahorita por lo que decías, o sea, todos, o sea, es en general, no solamente lo que me toca hacer a mí, sino lo que le toca hacer a la organización, lo que le toca hacer también pues en la parte social, en la economía. El gobierno, etcétera. Etcétera, etcétera. Pero también digo, sabiendo que no podemos controlar todo y no podemos cambiar todo nosotros, sí empezar a hacer de menos a más. O sea, empezar a ver todos esos cambios que yo puedo hacer. Y por eso ahorita mencionaba como esta parte de, pues también darme cuenta si yo estoy en el lugar que quiero estar o estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Que sé que no para todos es tan fácil decir, sí voy a trabajar en un lugar que quiero, pero también ves a la persona que no le gusta su trabajo, obviamente no le va a o sea, ¿cómo lo va a hacer si no le gusta hacer su trabajo? Pues probablemente mal, eso impacte a los demás, eso va a impactar a ti y así. El ciclo de nunca acaba. Cadenita, claro. Exactamente. Y algo que se me pasó, sí mencionar también parte de cómo empezamos a ver eso, que esto que dijiste, me acordé cuando dijiste lo de que luego te sales a la fiesta y todo eso. Bueno, hay personas que con todo esto empiezan a aislarse mucho. Y como no quieren, ya, o sea, empieza a haber un deterioro mucho en tus interacciones personales. Uh-huh. Como que, no, ya para qué, no, ya no quiero ir, o estoy demasiado cansada de que, y eso uno dice, es que bueno, no voy para descansar. O sea, no terminas. Me sentí identificada. Sí. ¿Eso te pasó? Sí, porque suelo ser esa persona y lo sé y lo tengo como muy presente. Suelo ser esa persona que cuando me siento como muy desgastada, muy cansada, no quiero hacer nada y pueden pasar 2 fines y no salí, no hice nada. Y según yo, desde mi pensamiento cerrado, sí, muy recargada, estoy haciendo lo mejor para mí. Pero es de que, no, güey. O sea, no. O sea, a veces me tengo que obligar a, oye, pues es que también tengo que ir a platicar con personas que no van a platicar de trabajo, que no vamos a hablar de lo mismo que he estado yo pensando toda la semana, todo el tiempo. Entonces es también buscar esas conexiones. Claro. Porque esa red de apoyo. También, o sea, claro, no voy a decir, no, es que no te salgas de fiesta. No, evidentemente, o sea, es parte de tu salvación, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco usarlo, yo pensaría como una escapatoria al 100%. O sea, no me escapo para no pienso en mi realidad. Porque finalmente, pues bueno, hay que como sentar base en esta es la realidad, sí, perfecto. Y sí, yo suelo ser una persona que se aísla y también es ahí donde tengo que voltear de que ya está pasando algo, balance, ¿no? Entonces hay que voltear a estas cosas que nos ayudan, ¿no? Y cada quien tendrá sus herramientas que también las podemos descubrir en terapia o las puedes descubrir conociéndote a ti mismo, ¿no? Haciendo introspección y demás y decir, oye, ¿sabes qué? A mí me sirve mucho irme a caminar a la montaña. Exacto.
a mí me sirve mucho no saltarme mi sesión del gimnasio. O sea, como... Pintar. Sí, exactamente. Sí. Cada quien tendrá sus actividades, ¿no? Y bueno, platicando con todo esto, lo que decíamos, Clau, ¿en qué momento es ahora sí decir, tengo que ahora sí buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, porque yo ya... con las herramientas que tengo, a lo mejor yo ya intenté poner los límites o simplemente, pues es la empresa y ya estuve busque trabajo y no encuentro. Entonces, ¿en qué momento es? Ahora sí tengo que levantar la mano, ¿no? Podríamos decir todas las anteriores, de que si te sientes identificado con todas las anteriores. No, pero también cuando todas las exigencias laborales ya empiezan a afectar tu vida personal. O sea, ya eso es clave cuando yo tengo que pedir ayuda profesional. O sea, y escuchen bien esto, o sea, ya cuando todas esas exigencias empiezan a impactar en mi vida personal. Y hablando de vida personal yo me doy cuenta que me llevo trabajo a mi casa, me doy cuenta que estoy teniendo muchos conflictos con mi familia, mi pareja, en mis relaciones en general. Cuando lo que decíamos de, yo me voy por lo básico, sueño, alimentación, sentido inclusive y propósito de lo que estoy haciendo en mi vida. Y quiero hacer mucho énfasis en la pregunta de cuándo pedir ayuda. O sea, no tienes que estar en un extremo para hacerlo. O sea, sí. Tienes que, con lo mínimo, llevo una semana así. Hola, una cita de que necesito hablar, necesito pedir ayuda, necesito ir con alguien profesional. Dentro de tu trabajo, que lo puedes encontrar. Sí. Y si no hay, obviamente dentro de tu trabajo, un área destinada para, bueno, por fuera. Pero eso es clave porque luego muchas veces creemos que tenemos que estar muy mal para ya pedir la ayuda. O sea, por eso yo dije, a ver, clave, cuando ya afecte tu vida personal y afecte tu vida personal, inclusive que lleves una semana de no poder dormir bien. O sea, no, ya con eso, o sea, tienes que pedir ayuda, no tienes que esperar es que llevo 2 meses batallando mucho para levantarme, para ir al trabajo. A ver, desde ya la semana, desde la línea. Los 2 días, de los 3 días. Entonces, de alguna forma, sí, ahorita lo dije, pues todas las anteriores, pero todas las anteriores no es como, tengo que tener la lista de las 10 cosas que acaban de mencionar. No, con que tengas la primera, a lo mejor no es que vas a llegar y te van a decir, es que sí, traes burnout. No, a lo mejor ni siquiera es eso, traes un estrés, traes un estrés normal que se puede convertir, si lo hacemos más crónico, en esto. Perfecto, prevenimos. Quiero pensar que cada vez somos más personas que previenen, que seamos reactivas, pero la realidad es que ya buscamos ayuda cuando ya no estamos. Sí, ya traemos casi la soga al cuello, ¿no? O sea, sí. Ya está muy... Pues sí, y precisamente platicaba sobre otro tema el día de ayer, de cuándo ir a terapia, ¿no? O en qué momento decir, pues a lo mejor no terapia, pero que tengo que hablar con alguien, claro, etcétera. Y suele pasar esto, ¿no? O sea, que nos esperamos de cierta manera malamente a ya cuando estoy en el extremo, en lo último, que es como cuando te empieza a doler la garganta, pues no te vas a esperar a que traigas ahí la garganta sin poder hablar o con toda llena de pus para ir al doctor. Pues lo ideal es que desde el primer inicio que dices, híjole, como que ya me estaba hablando, tragar salivita, bueno, pues entonces vamos al doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto también habla del autocuidado, ¿no? De exactamente. En qué momento estoy volteándome a ver y decir, necesito ponerle atención a esto. Claro, claro. Entonces, clave, por eso al principio mencioné, o sea, mientras yo más me conozca, ya sé lo que está medio extraño en mí. Y ya en esos momentos yo puedo tener esas antenitas o esa alarma de algo está pasando. Entonces, puedo platicarlo en este caso con quien tenga más confianza, no necesariamente como todo mundo ahorita dice, sí, rápido, ir con el psicólogo, que ya sabemos que cada vez más lo vemos, que hay muchísima más apertura a eso, pero tampoco es que todas las personas tengan las posibilidades de ir. Entonces, de alguna manera es como, bueno, pero ya estoy detectando, entonces empiezo a platicar con mis compañeros de trabajo. O sea, o algo, la verdad, no sé, no digo que no lo voy a generalizar, pero lo que a mí me pasó al darme cuenta de que yo ocupaba ayuda es que yo me noté a mí que todos los días me quejaba, pero todos los días me quejaba en mi trabajo. Mucho negativismo, sí, ¿no? Y hubo un momento en que me cansé.
sea, no estoy diciendo que yo soy la persona de que siempre estoy positiva, porque tampoco es, o sea, es algo, no nos debemos ir tampoco hasta ese extremo, pero hubo un momento en que yo decía, bueno, es normal irme a quejar al trabajo por lo que está sucediendo, porque pues mira las condiciones. Hubo un momento que me regresé a mi casa y yo dije, ya me harté, o sea, ya me cansé porque no es día, o sea, día que voy, día que hablo de lo mismo en el trabajo y me estoy quejando y yo, o sea, literal fue el hartazgo, o sea, yo me harté de escucharme a mí misma quejarme todos los días y dije, de lo mismo, de lo mismo y del mismo tema que yo decía, ¡ay! Y dije, ya no quiero. Y ese momento fue clave para mí para decir, necesito ayuda. Y la verdad, en otra ocasión fue físicamente, o sea, lo que a mí me alertó de ya no, esto ya no es parte de, si uno va al doctor, al médico general, pero uno dice, no, qué onda de que estoy enferma, lo que me sucede a mí es que infecciones de la garganta. Oye, me acababa el tratamiento de los 7 días, antibiótico, etcétera, etcétera. 2 y otra vez a la semana, otra vez otra infección. Y yo decía, esto ya no es parte de algo físico. Entonces, de alguna manera puede ser desde el hartazgo, desde la primera señal, pues ya cuando traigas la soga en el cuello, o sea, no importa el momento, pero cuando lo necesites prácticamente, no sería un momento en particular, es cuando lo necesites y cómo puedas hacerlo. Sí. Con un amigo, con un libro, escuchando un podcast, yendo a lo mejor algo más una orientación, a lo mejor no terapia, o sea. Sí, que justo, digo, me gusta y justo iba a preguntártelo y tú misma lo dijiste, ¿no? De que cuáles podrían ser esas estrategias para prevenir o manejar el burnout, ¿no? Okay. Primero, pues saber que no todos tienen la posibilidad a lo mejor de decir, voy a ir a terapia, voy a ir a pagar la terapia, porque pues es una realidad, o sea, no todos pueden tener esa posibilidad. Estaría espectacular que todas las empresas dieran esta ayuda. También pasa que no todas las empresas tienen esta ayuda o estos profesionales. Entonces, como saber, ok, ¿de qué manera puedo yo abordarlo, no? Me gusta que dices, pues a lo mejor busco un libro, busco platicárselo a un amigo o a algún compañero que sé que pasó por algo similar. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer que nos puedan ayudar pues a sobrellevar esta situación? Esta parte. Lo voy a tratar de organizar desde qué podemos hacer dentro del trabajo y fuera del trabajo. O sea, dentro del trabajo probablemente se supone que ya hay muchas organizaciones que sí tienen que brindar esta ayuda y no porque esté de moda. Digo, hace algunos años salió esta norma 035 que habla de que la organización tiene que brindar apoyo a los trabajadores en el aspecto emocional en diferentes temas, o sea, no solamente en el estrés, pero forma parte de se supone que la gran mayoría de las organizaciones ya deben de tener este tipo de herramientas, un espacio, o si no, a veces no es que tengan el espacio tal cual, pero tienen ya a personales externos que los canalizan. Entonces, en el trabajo, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, si primero tengo y eso estamos hablando de cuando están en las condiciones, de que puedo hablar con mi jefe, o sea, con mi líder o con mi director y expresar el cómo me siento. En terapia, actualmente que trabajo con muchos jóvenes, a muchos yo los he escuchado que en sus trabajos tienen esto de retroalimentación de one-on-one o estos feedback. Entonces, generalmente yo siempre les menciono que ahí aprovechen a decir, oye, me estoy sintiendo de esta manera en el trabajo, me pasaste este proyecto y me siento así. Yo entiendo que ya también afecta mucho, impacta mucho a nivel cognitivo todo lo que pensamos de nosotros, de que es que para qué le voy a decir, porque si luego a lo mejor ni me va a hacer caso. A ver, siempre lo he dicho también, el no ya lo tienen y probablemente el que vayan o no a hacer caso a tus necesidades, probablemente tú digas que probablemente no, pero capaz sí, capaz en ese momento la persona que te escucha hablar de cómo te sientes, de sentarte con tu jefe a hablar sobre cómo pueden resolver ciertos problemas que hay, llegar a acuerdos. Eso te podría decir que, no quiero decir que sería lo ideal, porque no debería ser ideal, tendría que ser algo que pase dentro del trabajo, que tengas posibilidades de tener un líder, un coordinador, un jefe con el que puedas hablar de lo que te pasa. Y la idea es que cuando hay empresas que ahora tienen, creo, más conciencia sobre que están trabajando con personal humano, pues de alguna manera es como, bueno, se buscará entablar ciertas estrategias. Padrísimo si dentro de tu trabajo puedes
hablar con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, pedir apoyo, delegar. Bueno, increíble que se logre ahí. Fuera del trabajo, si no, o sea, si no tengo estas herramientas del trabajo, ¿qué puedo hacer yo por mi parte? Algo en alguna investigación que en algún momento hice donde hablé del estrés académico, digo, sé que es distinto, estamos hablando aquí en la parte laboral, pero algo en común de la gran mayoría del tipo de estrés que se puede vivir en lo académico, en lo laboral, en lo profesional, es que nos hace falta mucho tener técnicas de administración y organización de tiempo. Entonces, eso es una clave muy importante que yo les pudiera decir también de, bueno, qué estrategias para prevenir o para manejar. Empezar a construir esas estrategias y técnicas. Ahorita hay muchísimas aplicaciones, plataformas, estrategias de cómo organizar y priorizar tu tiempo de urgente, importante, no importante, este cuadrante que le llaman. Obvio, son hábitos, ¿verdad? O sea, y uno inclusive puede decir, bueno, voy a empezar a hacer una lista de todo lo que tengo y empezar a ponerle fechas, empezar a priorizar, a delegar si es necesario, porque a veces se dan cuenta, no quiero decir que todo el estrés laboral es por eso, pero la gran mayoría de las veces por la saturación de cosas que tenemos. Entonces, empecemos por eso básico, la administración y organización de tiempo. Todo lo demás que mencionábamos. Ejercicios de respiración, que de verdad, ahorita ya no nada más en YouTube, o sea, en TikTok le pones ejercicios de respiración y te salen muchísimos con videos y explicaciones, mejorar la higiene del sueño, hacer actividades al aire libre, eso es clave también. Que ahorita con la contaminación, sí. No sé. Cuando estaba yo haciendo mis anotaciones para el día de hoy de lo que íbamos a hablar, dije, ay, bueno. Pero bueno, a lo mejor ahorita no se puede tanto, pero sí, claro. Parte de lo que se pueda, el ejercicio y otra cosa importante es que planteemos objetivos más reales y alcanzables. Porque algo que yo también veía con esto del burnout era de que un factor que teníamos mucho de riesgo era cuando nosotros teníamos expectativas muy grandes hacia el trabajo y no está mal, obviamente, estar súper entusiasmados, pero a veces uno cree que aquí me van a dar todo lo que yo estaba buscando, entonces como, bueno, ya llego, es el impacto de que, ay, no era como yo pensaba. Bueno, entonces hay que plantearme objetivos reales y alcanzables, no solamente en el trabajo, sino de, hoy tengo que hacer 5 cosas de la lista. Muy bien, es real, es alcanzable esta semana, tienes el tiempo, entonces plantearlo así va a llevar a tener mayores estrategias. La comunicación también asertiva, trabajar en ello. Digo, ahorita menciono algunas cositas de solución de problemas también. Sí, lo puedes ver en terapia, pero de alguna forma, uno aparte clave, yo empezaría por hablar dentro del trabajo para ver si me pueden dar herramientas. Si no, fuera de trabajar con lo que yo puedo tener. Administración de tiempo y dedicarme a las necesidades básicas que tenemos. Sueño, alimentación, ejercicio, como mínimo, que ya es un chorro, o sea, no es poquita cosa. Y ya todo lo demás se puede ir planteando también en terapia, todo esto que te decía, técnicas de solución de problemas, toma de decisiones, comunicación asertiva y toda esta parte cognitiva de ir transformando interpretar más bien las cosas como lo hacemos en el trabajo y luego sentir que no soy capaz o no soy suficiente. Bueno, eso también, trabajar y fortalecer en esta parte de la autoestima, pero clave te puedo decir ahorita lo que mencioné. O sea, puntual. Y bueno, también yo creo que importante saber que a lo mejor sí tenemos ciertas cosas porque pudiéramos ya tener, que esa es otra cuestión que aquí me surge de duda. Uh-huh. Si yo soy una persona que en este momento tiene un trastorno de depresión, o tiene un diagnóstico, o tiene un trastorno de ansiedad, uh-huh, etcétera, también puedo ser una persona con más posibilidades de vivir esto o uh-huh, de presentar este burnout. Sí, podemos decir que hay muchas condiciones de cuando alguien está pasando, tiene algún tipo de trastorno de salud mental, sí es más propenso también a desarrollar otro tipo de, bueno, inclusive al revés te pudiera decir, o sea, poder primero desencadenar un estrés crónico y llevar a la persona a la depresión, ansiedad, a la depresión, exacto, un trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, total, eso es un factor, vamos a decirlo así, de riesgo, por lo cual uno esperaría que también, bueno, ya si yo sé que estoy identificada con algún tipo de trastorno de salud mental, pues yo ya esté trabajando con ciertas herramientas que me ayudarán a identificar de,
ojo, porque aquí ya estoy entrando a este tipo de estrés crónico. Incluso hasta tener la confianza de platicarlo con quien estás en el trabajo, oye, tengo esto, ¿no? Obvio, o sea, obvio. porque también al final del día, pues luego seguimos con este tabú de que a lo mejor podemos tener este diagnóstico y demás y no le quieres contar a nadie, pero pues la gente a tu alrededor también necesita entender y comprender que estás pasando por este proceso, ¿no? Entonces, pues como también esta apertura a compartir esto, pues también para tener como este círculo de apoyo. Total. Y en todas las esferas, ¿no? Mientras más se hable, más se va, ojo con lo que voy a decir aquí, normalizar lo que nos pasa. No quiero decir que entonces es normal vivir así, pero sí normalizar que muchos nos podemos sentir así. Y entonces no es que sea yo la que no esté aguantando, yo la que no, de que, ay, no soy tan fuerte, ay, no soy tan inteligente y por eso me está pasando todo esto. No, o sea, le puede pasar a esto, lo mencionaba, desde personas que tienen puestos súper, no sé, altos, a personas que estén a lo mejor a niveles más operativos o a personas que trabajen dentro de casa. No importa, o sea, no importa la cantidad de trabajo que tengas, vamos a decirlo así, sino sobre todo la forma en cómo lo llevas a cabo. O sea, esa es la clave también. Entonces, sí, de alguna manera, hablarlo siempre va a ser demasiado útil, importante. Por eso soy de las que cuando hay este tipo de espacios digo, bueno, por algo existen este también tipo de espacios, porque la idea es hablar más sobre estos temas y que la gente se pueda sentir identificada. Entonces, pues bueno, digo, yo puedo seguirte diciendo muchas cosas con respecto a todos estos factores. Fíjate que si algo rápido, sí puedo decirte sobre lo del burnout y como también por qué puede llegar a aparecer, que no solamente esta parte de el cómo yo enfrente las cosas del trabajo, sí impacta mucho el ambiente y el clima laboral que tengas en tu lugar de trabajo, que puedas llegar a desarrollar esto. La baja remuneración, o sea, en cuestión de que te paguen, que haya o no haya apoyos dentro de tu trabajo también. Y aquí, pues otra vez volvemos a lo que hace poquito, en marzo vivimos del 8M. Se ve que también un factor de riesgo es, lamentablemente, que seas mujer. O sea, porque los hombres y las mujeres siguen teniendo cierta desigualdad dentro del trabajo. Sí. Entonces, de alguna manera, las mujeres dentro del trabajo pueden tener menores ingresos, también pueden tener demandas familiares por el trabajo que al mismo tiempo tengan que ocuparse de la casa, ocuparse de trabajar. Entonces, bueno, perdón, ya. Entonces, todo esto afecta y es un factor de riesgo también para la mujer. Pero lo importante es que todos trabajemos en encontrar estrategias para afrontar las cosas. No, nada es fácil, nada es sencillo, pero se inicia con... Sí, con pequeñas acciones, cambios, ¿no? Y también entender, digo, por ahí ahorita tú platicabas un poquito de tu historia personal, pues que es algo normal que puede pasarnos a todos. Sí. Vaya, normal el que estés viviendo eso, no normal el que pase. Ajá. O sea, al final del día no, pero si en algún momento estás viviendo este tipo de situaciones, no es porque tú estés haciendo algo malo, no es porque tú no puedas o tú estás siendo un fracasado, fracasada, etcétera, sino pues son cosas que pueden pasar, ¿no? Y muchas veces lo platicábamos aquí, puede ser derivado desde por lo que hay en la empresa, tanto porque tengo un problema en mi casa y me lo traigo, lo cual también es normal. Me acuerdo alguna vez un líder me dijo y lo recuerdo y me molesta recordar lo que me decía. Tus problemas se quedan en tu casa y aquí vienes a trabajar y es como que, a ver, o sea, no soy un robot. Claro. O sea, es prácticamente imposible decir que lo que pasó ayer en mi casa o lo que sé que va a pasar al rato, cualquier cosa, pues no me esté afectando. Claro, sí. Por eso hablamos de tener estas herramientas en donde podamos pues buscar estas soluciones y demás, pero también entender que somos humanos. Exacto. Y dentro de esta humanidad, dentro de esta parte humana que tenemos, pues es normal que a veces me afecten cosas que estoy viviendo de mi hogar y demás. Entonces,
pues volvemos a esta parte, a nuestro apoyo, ¿no? Y también ahorita que estabas diciendo tú de este hartazgo que llegaste a sentir en cierto momento, me hizo recordar hace yo creo que como un mes y medio, yo también me sentía como con este estrés y como te dije hace un momento, pues a veces me pasa 2, 3 días y ya, pero yo sentía que ya tenía una semana como que me estaba sintiendo, me sentía muy irritable, incluso pues esto hubo consecuencia con mi novio de que, ¿qué onda? O sea, siento que estás como muy enojada o de que ¿qué está pasando, ¿no? Y también está padre que tengas esta confianza con la persona que está al lado de ti, que te diga de que, oye, estoy notando esto. Y tú mismo voltees a ti y digas, oye, pues sí es cierto, sí, ¿no? Sí. Y me acuerdo que hace poquito le dije, ¿sabes qué? Es que me he estado sintiendo como muy dura de la espalda, de que esto, a lo mejor puede ser que me está faltando, le he dado mucho en el gym, puede ser que me esté faltando un poquito de que, pues, un masajito que me descargue ahí la espalda, y es que aparte tengo un dolor acá en la columna y bueno, o sea, como cosas que se te van juntando. Y recuerdo que le dije de que es que, ¿sabes qué? Ni yo me soporto. O sea, me estoy dando cuenta que yo estoy insoportable, no me soporto, me caigo mal. O sea, y es válido, ¿vale? Que nos vamos a caer mal. Muchas veces. Pero está muy padre reconocerlo. O sea, como tú mismo darte cuenta y es como, no me soporto y ¿sabes qué? Y voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, yo también hacer como estas acciones y pues bueno, digo, aquí tú ya nos dijiste como algunos consejos o tips que podemos tomar. Sería ideal que todos podamos tener, contar con este apoyo dentro de nuestra empresa o bien tener la posibilidad de ir a terapia, pero hay ocasiones que no se puede. Entonces, pues también saber que pues podemos hacer pequeñas acciones que pudieran hacer ese cambio, ¿no? Total. Y pues bueno, Clau, yo también podría seguir hablando y diciendo un chorro de cosas, nos encanta. Pero por último me gustaría, si tuvieras algún consejo que pudieras decirle a aquellas personas que están pasando por alguna situación así. Claro. ¿Qué les dirías, no? O sea, ¿qué les dirías? Pues como algún mensaje o algo que pudieran ellos accionar para, pues ahora sí que sobrellevar esta situación. Y cuidarse. Sí. Directamente a los jóvenes. Porque también parte del burnout se ha visto muchísimo más identificado ahora en jóvenes, jóvenes que son recién egresados, que nos tocó ya en algún momento serlo, o quienes llevamos ya algunos años en nuestra profesión o en el trabajo en donde nos encontremos. La importancia de tener un equilibrio en nuestra vida es clave. Y el equilibrio no significa tener repartida todas mis áreas en la misma cantidad de porcentaje. Tengo que tener un 10% la familia, un 10% amigos, un 10%. Probablemente en ocasiones voy a dedicarle un 30% al trabajo, le voy a dedicar un 10% a los amigos, pero sí dedicarle el tiempo a cada una de las cosas. ¿Por qué digo directamente a los jóvenes este mensaje? Porque al final del día crecemos y se siguen educando con la idea de si tú vas a emprender lo que quieras emprender o te vas a dedicar a lo que estudiaste, lo tienes que hacer bien. Y si no lo haces bien, casi creo que perfecto y a la primera bien, entonces ¿para qué lo haces? Entonces no te sirvió tanto eso que estudiaste, ¿para qué? Entonces de alguna manera entender que si yo me encuentro iniciando mi vida laboral o tengo algunos años en mi vida laboral, siempre vas a estar en una etapa de aprendizaje, estás en una etapa de adaptación y por ende, y en una curva de aprendizaje, bueno, esto que decía y por ende uno tiene que tener mucha comprensión y autocompasión por uno mismo. Siempre va a haber referentes que vamos a decir, ay, es que ve cómo el otro sí puede, ve, a él tiene las mismas responsabilidades o quiero ser como tal. Todo va a llegar, todo va a llegar. Entiendo que sí, a veces el que te diga no te comas el mundo tan rápido y todo, siendo jóvenes es como, ¿cómo no? Si yo puedo con todo, si yo sé hacer muchas cosas. Nadie está diciendo que no. Simple y tan sencillo es mantengan un equilibrio. Un equilibrio probablemente no siempre va a estar a los mismos niveles, pero que no se descuide. O sea, no es como 100 en esto o 99 en esto y le dejo 1% a todo lo demás.
no va a ser factible. Entonces, en la medida de lo que podamos tener ese equilibrio dentro y fuera del trabajo y trabajar esas expectativas que de repente son externas o a veces también expectativas internas que tenemos, con que sean más realistas, créanme que vamos a poder llevar tu vida laboral de la forma en cualquier tipo de trabajo que hagas, más placentero, disfrutable, y te vas a sentir muy bien. Te puedes llegar a sentir muy bien inclusive cuando terminas de trabajar. Es de que, ay, qué padre, hoy me encantó el día, por más que esté cansado, pesado y todo eso. Sí, entonces, claro, claro. Se siente padrísimo cuando dices de que, ay, sentí que hoy fue un día súper productivo. Hoy avancé en ciertas cosas. Entonces, pues claro, idealmente pues es que podamos sentirnos pues bien y no traer como esta carga de que, ay, todo está mal y no quiero ni que sea lunes o etcétera, o el fin de semana te la pasaste mal por todos estos pensamientos que vienes cargando del trabajo. Porque pues yo creo que aquí sí es válido como decir, pues estoy en mi momento de descanso, de vacación y demás, pues el trabajo se quedó allá, ¿no? O sea, en ese tipo de situaciones. Habrá situaciones en las que probablemente no se va a poder, vuelvo a repetir, pues son cosas que pues es normal, o sea, a todos nos pasa, está bien. Pero bueno, pues poder hacer como que también en la medida. Sí, esas pequeñas acciones. Y pues bueno, pues por último los invito a seguir a Claudia Novelo en redes sociales. Si puedes decir dónde te pueden encontrar. ¿Dónde pueden encontrar? En todas las redes, literal, estoy como Claudia Novelo MX, Instagram, TikTok, de que Facebook, creo que ya, de que hasta ahorita ahí, y donde, bueno, ahí les puedo compartir mucha información de este tema, por ejemplo, o post informativos de muchos otros temas de salud mental para que pues ahí también sea una herramienta, como decíamos, de ayuda para todos. Sí. Y pues bueno, saber que pues también hay muchas herramientas dentro de las redes sociales. La verdad es que, como dices hoy, podemos encontrar de todo en Instagram, TikTok, buscas diferentes herramientas y pues son cosas que sí nos pueden ayudar. Entonces, pues muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este tema y si tienen una historia que contar, también por aquí la podemos escuchar. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Si te gustó este episodio, comparte a toda aquella persona que le pueda ayudar. Gracias por escuchar Efecto Catarsis.